Lo justo es que te ames a ti mismo. Lo justo es que honres tu divinidad. Lo justo es que compartas con el mundo tu luz. Yo soy Patricia Tanús, esto es Diseña tu Vida y por supuesto te invito a que te quedes conmigo. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy que vamos a estar ya cerrando este tema de las heridas de la infancia, de las heridas que nos impiden ser felices y que bueno, hemos venido programa tras programa hablando de cada una de ellas. Ahora es el turno de la injusticia y como bien abría este programa, más allá de hablar de la injusticia, hablemos de la justicia, y lo justo es que verdaderamente te des la oportunidad de conectar con tu divinidad y de poder proyectar todo ese potencial hacia el exterior. ¿Y cómo lograrlo? Pues llevándonos a un proceso sanador constante, un proceso sanador del día a día, un proceso sanador consciente. De verdad, muchas gracias por estar ahí presentes y abrirte a sanar el día de hoy la herida de la injusticia con la ayuda de los ángeles. Y bueno, hemos estado hablando de la herida del abandono, la herida del rechazo, de la humillación, hemos hablado también de la herida de la traición y ahora toca la herida de la injusticia. Y al igual que las otras heridas, esta herida surge en nuestra infancia, surge en esos primeros años de nuestra vida, en donde empezamos nosotros a desarrollar una individualidad. ¿Qué etapa es esta? Entre los 3 y los 6 años de edad. Dentro de este rango, cuando ya tenemos un poco más de conciencia de lo que es el aquí y ahora, de lo que es vivir, de lo que implica ser un ser humano, empezamos justamente a buscar un punto de identidad. Y ahora que estaba yo desarrollando los puntos claves para hablar del tema el día de hoy, estaba vinculándolo con la astrología. Y justamente los astros, o más bien más que los astros, las casas y los signos zodiacales van marcando esas etapas importantes de nuestra vida. Y empezamos con un Aries que representa la casa 1, y que a su vez esta casa 1 nos habla de la energía pura, es decir, el nacimiento de algo que posteriormente se va a una valía, a un valor, a un saber que tengo un poder terreno con un signo con un signo Tauro en la casa 2. Posteriormente ya tiene una interacción, ya hay una sociabilidad, ya cuando el niño está entre el año y medio, los 2 años, que ya hay una interacción con los demás. Bueno, ya estamos hablando de un signo Géminis en la casa 3, que es la casa de la comunicación. Después ya empezamos a ver que el niño o la niña pues tiene cierta codependencia hacia mamá, que quiere estar con mamá porque empieza ya a irse a la guardería, ya empieza a despegarse, a desapegarse un poco de lo que es la rutina del día a día con mamá y con papá. Y aquí lo tenemos en la casa 4 con el signo de Cáncer, y llegamos a la etapa de los 5 años donde está la casa de Leo, justamente el signo que acabamos de cerrar hace unas horas y que estamos por entrar ya al signo de Virgo. Bueno, agosto, que representa toda esta energía leonina, nos habla de una individualidad, nos habla de un lugar, de una posición, y es cuando el niño ya empieza a ejercer un poco híjole, no me quiero poner eso, no quiero comer esto, quiero comer esto otro. Empieza a tratar de marcar su individualidad como lo haría el signo de Leo. Y aquí, al momento en el que empieza este juego con papá y mamá de querer decir, bueno, yo tengo un poder terreno, yo tengo una individualidad, yo tengo una forma de ser y quiero expresarla, viene la reprimenda, viene el dejar a un lado el cómo quiero ser para poder entrar en el deber ser. Y es cuando ya entramos a la primera etapa de nuestra educación básica, generalmente ya es el preescolar, la primaria,
Y ahí entramos con los deberes escolares y los deberes en casa. Es que debes dormirte temprano, debes hacer tu tarea, debes ponerte el uniforme, debes cuidar tus útiles, debes. Y entonces entramos en el deber ser. ¿Cómo debo ser y cómo debo comportarme en el sistema al que yo pertenezco? ¿Cómo debo comportarme con papá? ¿Cómo debo comportarme con mamá? ¿Cómo debo comportarme con mi sistema social, que son mis compañeritos de la escuela, mis profesores, ¿ok? Y el cómo deber ser se antepone, sobrepone a lo que necesito ser. Y aquí viene entonces una sensación en nosotros, que lo hemos vivido en nuestra infancia y que a su vez quienes son padres en la actualidad seguramente lo están trascendiendo a sus hijos. Viene esta forma como de autoritarismo donde, porque lo digo yo, porque soy tu papá, porque soy tu mamá, que está bien marcar las líneas, pero hay que saber expresarlas, porque de alguna manera viene, reitero, esta sensación de injusticia. Me está reprimiendo cuando yo realmente quiero ser alguien diferente. Y comienza con el afán de evitar problemas con papá y con mamá. Empezamos a someternos, comenzamos a dejar a un lado nuestras necesidades de ser y empezamos a hacer lo que debemos hacer. Y hoy justamente en una de las sesiones una persona me hablaba, de hecho se suscitó un evento en la sesión y hablaron del colegio para decir que su hijo hablaba mucho en clase, lo cual me recordó mi infancia. Eran llamadas de atención que comúnmente les surgían a mi madre en relación a que yo platicaba mucho en clase. Y entonces hubo un intercambio de ideas y entonces decía, tengo que decirle que deje de hacerlo. No. ¿Qué tal si le das una instrucción diferente? Ponerle el límite sí, pero no coartarlo en esta injusticia que marca justamente el deber ser. ¿Qué tal si le hablas de que él es inteligente, de que él tiene habilidades, pero que las otras personas son distintas y necesitan un espacio y necesitan de su apoyo para poder concentrarse y poder crecer y poder aprender? Por lo tanto, le estás fortaleciendo su liderazgo, pero a su vez le estás enseñando a darle espacio a las demás personas. Entonces, en este caso, cuando nosotros éramos pequeños, que nosotros estamos padeciendo esta herida de injusticia, empezamos a tener estas limitaciones y de hecho percibimos, reitero, a nuestros padres como esas personas autoritarias o incluso a veces distantes. Ahorita también recuerdo una situación que se presentó en una de las sesiones y la persona dejó de disfrutar incluso su vida marital por este sentido de autoritarismo y este sentido de frialdad de sus padres, en donde le dijeron, eso te sucede por alejarte de papá, cuando tenía escasamente 5 o 6 años. ¿Qué sucede? Que papá se muestra frío, se muestra firme y bajo esto viene el cómo debo comportarme, cómo debo justamente hacer lo que debo hacer. Y reitero, esto no implica que no pongamos límites, es importante, la sociedad y nuestro comportamiento necesita límites. De hecho, para ello nosotros tenemos la habilidad o la cualidad del dolor, para saber hasta dónde debo yo de actuar y hasta dónde estoy poniéndome en riesgo, hasta dónde estoy poniendo en riesgo mi supervivencia. Por lo tanto, es importante que papá y mamá pongan las reglas, pero en este caso, como estamos hablando de sanar una herida que nosotros tenemos y que venimos arrastrando generación tras generación, es poder ver cómo ciertos comportamientos pueden estar autosaboteándome en el poder desarrollar mis talentos. Porque la herida de la injusticia lo que hace es justamente llevarnos a controlarnos por un miedo al rechazo, que es, recuerda, una de las otras heridas. Y todas se van entrelazando y todas se van reactivando unas a otras. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando yo estoy viviendo la injusticia? Bueno, reitero, empiezo a buscar satisfacer la necesidad o el gusto del otro y someto mi propia necesidad.
Y esto sucede en muchas ocasiones incluso de forma inconsciente y lo vemos como algo muy normal. De hecho, ahora que estaba ya notando las características que tienen quienes tienen predominante la herida de la injusticia, dije yo, ups, creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, porque pues bueno, nos volvemos exigentes con nosotros mismos por querer tener la aprobación del otro. Cuando abrí el programa te decía, lo justo es que te ames a ti mismo, lo justo es que honres tu divinidad, lo justo es que compartas con el mundo tu luz. Bueno, esto lo escribí en base a lo que fui recopilando de información para hablarte de la herida de la injusticia. Lo justo es que a partir de ahora empieces a reconocerte a ti como un ser que tiene la oportunidad de cometer errores y de corregirlos, porque realmente incluso eso es lo que venimos a hacer y eso es para lo que hemos sido entrenados, para corregir. ¿Corregir qué? Estas heridas. Y bueno, te voy a invitar entonces a que empieces a tomar nota de los puntos o características muy peculiares que presentan las personas que tenemos la herida de la injusticia demasiado desarrolladas. Eso no implica que no tenga las otras 4. Recuerda que estas heridas las vamos heredando generación tras generación a través de hábitos, creencias y demás. Y que si hoy estás de aquí y estás escuchando esto, pues es tu oportunidad para que puedas sanarlas, para que puedas empezar a proyectar tu luz y empezar a pues simplemente ser feliz con quien eres. Dejar de autosabotearte. Bien, una de las características, y bueno, empieza a tomar nota, una de las características peculiares de aquellas personas que tenemos muy desarrollada la herida de la injusticia es que nos exigimos demasiado a nosotros mismos, somos estrictos con nosotros mismos. De hecho, a mí me sucedía que si yo me equivocaba en mi escritura, si tenía de pronto algún tachón o algo, decía, no, lo tengo que repetir. Y esto se fortaleció incluso más cuando estudié diseño, porque en diseño pues no estaba permitido como tal el tener alguna manchita o alguna línea mal puesta. Bueno, eso me quitaba puntos, por lo tanto esta herida de injusticia se fortaleció aún más cuando estudié diseño. ¿Qué sucede entonces? Que todo el tiempo estamos exigiéndonos y llevándonos incluso al límite de nuestra energía. Por ejemplo, son personas que tienen este afán de trabajar demasiado, son excesivamente trabajadoras y siempre están buscando estar ocupados para buscar el reconocimiento del otro. Por lo tanto, en este ocuparse se exigen demasiado, se exigen tiempo, se exigen energía, se exigen conocimientos, se exigen a sí mismos. Por lo tanto, si tú te estás exigiendo y si todo el tiempo estás queriendo ser mejor en algo, ojo, tienes por ahí muy desarrollada, sin duda alguna, la herida de la injusticia. Con esto no quiero decir que no te prepares, sino que lleves un camino mucho más amoroso, mucho más ligero en esa preparación y no de una manera obsesiva o exigente como tal. Por lo tanto, a través de esta exigencia consigo mismo, son personas que viven con una tensión extrema. Entonces todo el tiempo están tensionados y no solamente hablo de tensión física, hablo de tensión emocional, es decir, son demasiado sensibles o susceptibles, de tensión mental, tienen cansancio, agotamiento mental, tienen tensión incluso espiritual, es decir, no hay una conexión propia con la divinidad y por lo tanto todo el tiempo están en cuestionamientos con el Señor creador de todo lo que es. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues obviamente bajarle un poco a este nivel de tensión, quizá a través de ejercicio, a través de alguna dinámica, alguna cuestión que te permita relajarte como tal. A su vez, al estar generando tensión, ahora sí entramos en la parte física y generalmente van a tender a tener un cuerpo rígido, un cuerpo tenso, rígido, duro y pesado. Esto, ojo, no quiere decir que tengan sobrepeso. Puede tener un cuerpo incluso muy fuerte, muy trabajado, incluso en el gimnasio. Estas personas que tienden mucho a exagerar en su ejercicio y llevarse al extremo de sus musculaturas, bueno, tenemos personas que comúnmente van a tender a tener esta herida de la injusticia muy marcadas
y pueden tener un cuerpo pesado en sí, aunque su estructura física sea delgada. De hecho, recuerdo cuando estaba escribiendo esta nota, recuerdo a una amiga que ya trascendió, de hecho trascendió muy joven. A ella le dio un padecimiento, era miastenia gravis, y esto tiene que ver con los músculos, tiene que ver con el timo, y de alguna manera era ella muy delgadita, de verdad era extremadamente delgadita, pero cómo pesaba, o sea, su cuerpo era extremadamente pesado, sus huesos y su cuerpo como tal era muy muy pesado. Esta persona, al ser rígida, al tener esta tensión, seguramente tenía demasiado desarrollada la herida de la injusticia. Buscaba siempre la aprobación y de hecho era workahólica, le encantaba estar trabajando y le encantaba sobresalir, le encantaba el reconocimiento por esta parte de vivir la injusticia en su infancia. Al momento en el que te estoy hablando de una rigidez física, al momento que te estoy hablando de una exigencia como tal, pues son personas que siempre van a estar considerando que nunca es suficiente, siempre tienen que dar algo más. Son aquellas personas de, híjole, a lo mejor hicieron una comida para 200 personas y se preguntan, es que pude haberle hecho para 400. ¿Ok? Bueno, esas personas tienden a tener esta herida de la injusticia porque nunca va a ser suficiente lo que hagan. Siempre van a estar buscándole, por ahí dicen, el negrito al arroz. Bueno, vamos a estar buscando en qué nos equivocamos para nuevamente exigirnos el perfeccionismo como tal. Por ende, son personas muy perfeccionistas y con un nivel de frustración constante que está ahí latente, que viven en la frustración porque, chin, ya me equivoqué, chin, eché a perder la hoja, híjole, tengo que repetirlo. Entonces están constantemente enganchados en este sentido, en esta sensación de frustración. Al momento en el que son rígidos, al momento en el que tienen una gran tensión, también se vuelven hipersensibles. Te decía, es una tensión emocional, entonces cualquier comentario, cualquier palabra que lleguen a escuchar y que lo sientan personal, obviamente los lleva a un trabajo arduo consigo mismo. Y entonces, si alguien llega con esas personas y le dice, oye, es que debiste de haberlo pensado antes, ya, se siente culpable, se siente que no lo hizo correcto y está en una reprimenda constante hacia sí mismo, de tal modo que va a buscar el que después esa persona le diga, oye, no, tenías razón, lo hiciste muy bien, como tal. Su frase común que suelen tener estas personas es, no hay problema. Y el hecho de que no haya problema es que siempre van a tender a tener soluciones para todo, ¿no? Esto los lleva obviamente a tener una falta de tiempo porque siempre va a estar ocupándose de las situaciones de los demás a fin de, reitero, tener este reconocimiento, no ser rechazado, sentir que pertenece a, sentir que tiene la aprobación para que no haya problema. Porque recuerda que parte de lo que lleva a vivirse la herida de la injusticia es el que nuestros padres de alguna manera hubo una frialdad en su juicio y esto nos hizo decir, híjole, me equivoqué y esto no es permitido por mis padres. Entonces, para que no haya esos gritos, para que no haya esa reprimenda, mejor me pongo rígido y obedezco como buen soldado. Dentro de esta falta de tiempo por estar abocado siempre a apoyar a los demás, bueno, tenemos entonces que va también a utilizar palabras muy clásicas como nunca. Nunca es tarde, nunca hay que darse por vencido, nunca hay que decir no, o lo opuesto, siempre. Siempre hay una solución para todo, siempre hay esto, siempre hay el otro, o muy. Esto es muy importante, esto es muy relevante, esto es muy valioso, siempre con estas palabras como resaltando aquello para, obviamente, reitero, buscar la aprobación. Son personas que comúnmente no van a tener términos medios porque obviamente la flexibilidad no entra dentro de sus habilidades y entonces va a ser o todo o nada. Va a ser correcto o incorrecto, bueno o malo, no va a haber términos medios. Por lo tanto, una persona que vive la herida de la injusticia necesita trabajar con la flexibilidad.
Flexibilidad hacia sí mismo y flexibilidad hacia su entorno como tal para poder vivir el proceso de cambio como tal. Son personas que les cuesta trabajo cambiar, que les cuesta trabajo incluso aceptar el cambio y que van a buscar siempre el estar sí atentos, sí buscando satisfacer lo que el otro necesita, pero muy rígidos en su fluidez, muy rígidos en esta apertura incluso a recibir. Son radicales, obviamente, y tienen un gran temor a la equivocación. Te decía que su nivel de frustración es muy sensible, es muy susceptible, por lo tanto, su gran temor es equivocarse. Y cuando se equivocan, la reprimenda hacia sí mismos es severa. Quizá puedan mostrar una linda sonrisa hacia el exterior y decir, no pasa nada, aquí no pasa nada, no hay problema, pero a solas viene esta reprimenda severa en donde incluso puede llegar a tener ciertos castigos, como a lo mejor, por ejemplo, en su propia rigidez, pues no alimentarse o alimentarse incorrectamente o no llevarse a descansos, es decir, ya te equivocaste, ahora vas a trabajar toda la noche. Y eso es una forma de autocastigarse. Vendría siendo la representación de papá o de mamá en uno mismo. Y ojo, aquí las heridas, recuerda, siempre se van a heredar por el padre del mismo género. Es decir, las mujeres lo van a heredar por parte de mamá y los hombres por parte de papá, ¿ok? En el caso de que no exista esta figura comúnmente, como por ejemplo en mi caso, pues mi padre falleció cuando yo era muy pequeña, podría decirse que él no participó, pero a partir justamente de su ausencia es donde se activan las heridas que él tenía que dejarme como papá. Y obviamente se fortalecen esas heridas a través de mi mamá, que es el género al cual yo pertenezco, ¿verdad? Como tal. Bien, al momento de estar enjuiciándose constantemente, de tener este temor a la equivocación, pues entra el ejercicio de la duda. Y siempre va a estar dudando ante una situación o incluso consultando constantemente para ver si eso está aprobado por la sociedad, por el jefe, por los compañeros, por la familia, antes de ponerlo en práctica. Es muy raro que una persona que tenga la herida de la injusticia muy destacada, pues pueda llegar a tomar decisiones por sí mismo. Esto obviamente lo logra a partir de tener un proceso autoterapéutico como tal o autosanador. Sufre de agotamiento constante. Recordemos que la rigidez nos lleva a estar tensos todo el tiempo, tanto físicamente como emocionalmente, como mentalmente. Por lo tanto, viene un agotamiento constante, incluso es un agotamiento muy enfocado a lo que es la profesión, es decir, se cansan, se agotan de estar haciendo el trabajo que están haciendo porque buscan esa perfección. Entonces llega un momento de agotamiento en donde incluso el cuerpo puede llegar a desconectarse. Y desconectarse me refiero a que puede dar desde una gripa hasta un infarto, obviamente. Entonces es muy importante en este sentido empezar a diagnosticarnos y ver qué tanto estoy siendo afectado por esta herida de injusticia que me estoy llevando a un agotamiento extremo y constante. ¿Para qué? Para poderme dar espacios de diversión, de relajación, incluso de apapacho a uno mismo y también darnos permisos. Aquí entra algo muy importante, la palabra de incluir en nuestro vocabulario, quienes tenemos esa herida muy fuerte, es el permiso. Me voy a dar permiso, me voy a dar permiso de equivocarme, me doy permiso de vivir la experiencia como sea, me doy permiso de hoy estar en pijama todo el día, o me doy permiso de cambiar este hábito, me doy permiso, empezar a darnos permiso para ir sanando esa herida. Y hay muy buenas frases que nos puede compartir Louisa Hay en sus libros de Ámate y Sana tu Vida y de algunos otros libros que tiene, que obviamente hay muchísimas afirmaciones que nos pueden dar idea de cómo darnos el permiso. Otro punto también importante es que a las personas que tienen muy desarrollada esta herida de la injusticia les encanta cargarse obligaciones ajenas, les encanta estar dedicados a la ayuda de los otros, incluso a dirigir la vida de los otros, porque ellos consideran que de esta manera, 1, guían al otro a su perfección y 2,
se perfeccionan a sí mismos. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Es aprender a delegar, aprender a incluso darle permiso al otro también de equivocarse, de cambiar y de fluir como debe de ser. Otro punto también muy importante que te decía dentro de esta tensión emocional es el que la persona que tiende a tener esta herida de la injusticia suele enojarse muchísimo o incluso llega a generar el sentimiento de ira, es decir, se vuelve iracundo. Cuando estamos en esta tensión es como si nos volviéramos una olla express y entonces estamos tan contenidos que llega un momento que ya no hay forma de sacar ese enojo solo a través de la ira y viene esta explosión de emoción. Y, o bien puede ser una ira agresiva en donde se vaya a agredirse a sí mismo o agredir al otro, o puede ser una ira de desplome, es decir, de caerse nuevamente, de caer en un agotamiento físico brutal que lo lleve a la cama. Así que hay que estar también cuidadosos en este sentido de ver cómo estoy manejando mi emoción, cómo está la tensión emocional, para ver qué tanto estoy viviendo esta herida de la injusticia, porque ahí radica justamente, al momento en el que yo reprimo mi emoción, estoy siendo injusta conmigo, porque puedo reconocerla, puedo exhalarla incluso y dejar que ésta fluya. De esta manera me vuelvo amorosa y dejo de ser injusta conmigo. Por supuesto que al momento de estar conteniendo emociones, pues es difícil que la persona se deje amar o incluso que demuestre su amor. Son personas que tienden a ser como muy fríos o muy incluso sin rasgos gesticulares, es decir, no gesticulan, no hay un lenguaje no verbal afectivo. Son personas muy rígidas. Ahorita me acordé de un ex compañero de algún trabajo que tuve y incluso un día llegó y le dije, ¿cómo estás? Triste. ¿Qué pasó? Se murió mi abuela. ¿A qué hora continuamos con el proyecto? ¡Wow! Esta persona no hacía ningún gesto, ni siquiera era para expresar realmente su tristeza. Por lo tanto, esta persona seguramente vivía muy profundamente la herida de la injusticia. Y de hecho recuerdo que era muy pulcro para vestirse, ni un cabellillo fuera de su lugar, siempre los zapatos bien boleados, bien bañado, bien lustrado, todo, completamente. Por lo tanto, una persona que vivía muy marcada la herida de la injusticia. Otro personaje, que de hecho quienes son de mi temporada, okay, de mi rodada, recordarán a el hijo de María Félix, que ahorita se me fue su nombre, pero este hombre tan pulcro, tan firme, ¿no? El hijo de la doña, bueno, pues obviamente si era el hijo de la doña tenía que estar bajo un estándar, y ahí podemos ver cómo esta herida de la infancia, de la injusticia que se le aplicó a él para no permitírsele ser quien realmente él quería ser, bueno, lo lleva a ser tan rígido que muere incluso antes que su madre. Por lo tanto, podemos ver la rigidez en su imagen, la rigidez en su estructura emocional y la rigidez incluso para el fluir con la vida como tal. Este hombre, se me fue su nombre ahorita, Álvarez Félix, que realmente, bueno, era un personaje, también marcó mucho por esa estructura tan rígida. Él es un vivo ejemplo de cómo podemos ver la herida de la injusticia, cómo puede llegar a marcar nuestra vida. Y dentro de estos rasgos que tienen las personas con un alto grado de herida de injusticia, es el que comúnmente van a tender a tener, por ejemplo, artritis, reumas, varices, problemas de visión, problemas incluso severos en el hígado. Van a tener las famosas itis, colitis, gastritis como tal, y van a tender a tener muchísimo nerviosismo por esta tensión emocional. Bueno, reitero, se vuelven como ollas express, y entonces el nerviosismo pues se hace presente. Personas que van a tener el mal del Parkinson, que también pueden llegar a manifestarlo por ese exceso de tensión.
y por ende también pueden llegar a generar algunas adicciones, como por ejemplo al cigarro o también a lo que es estar comiendo en exceso, porque obviamente el nerviosismo los lleva a querer estar ocupados en algo. Y dentro de lo que podemos llamar como máscara dentro de este parámetro de la herida de la injusticia es, reitero, la rigidez, que a su vez esta rigidez está ocultando nuestro miedo al rechazo, que es la otra herida, que de hecho fue con las que abrimos esta secuencia de sanación como tal, ir sanando estas heridas. El rechazo, obviamente, que puedo tener de mis padres, de la sociedad en la que vivo. Y que de hecho también ahorita se me viene mucho a la mente la película, una de mis películas favoritas, Alicia en el País de las Maravillas, que nos habla mucho de estas heridas, y hay un pasaje, de hecho en la última versión de Alicia, en donde va en el carruaje con su madre y le dice, ¿dónde está el corsé? ¿No? Y ella le dice, ¿quién decide qué es lo apropiado? Si deciden que lo apropiado es ponerte un salmón en la cabeza, ¿te lo pondrías? ¿Lo usarías? Y es para preguntarse, ¿quién decide realmente cuáles son esos estándares? Reitero, hay estándares que son necesarios, sí, hay que cumplir reglas, hay que cumplir leyes universales para poder estar en armonía con el universo, pero hasta dónde nos dejamos llevar de pronto por una injusticia social y seguimos patrones que nos llevan hasta la extinción propia del ser humano. Por ello es importante aprender a trabajar, reconocer obviamente estas heridas y empezar a trabajar con nosotros mismos. Reitero, en esta herida en particular, dándonos permiso. Yo me voy a dar permiso de ser diferente, de poder compartir realmente mi luz, como te lo decía en un principio. Lo justo es que compartas con el mundo tu luz. Y bueno, obviamente vamos a entrar en materia de ángeles, perdón, vamos a entrar en materia de ángeles y cómo pueden los ángeles ayudarnos. Recuerda que hemos venido también interactuando un poquito con el tema de los ángeles, cómo poder permitir que estas energías, estas inteligencias divinas nos provean de todo lo necesario para yo poder ir corrigiendo estas heridas que de alguna manera me están impidiendo ser feliz, me están impidiendo cumplir con un propósito divino, incluso me están llevando a autosabotearme y conseguir esos objetivos de mi día a día. Por lo tanto, vamos a empezar ahora en esta herida de la injusticia con Miguel Arcángel. Y por supuesto Miguel Arcángel, que lo conocemos como el ángel protector, bueno, déjame decirte que él es el abogado de los abogados. Él es quien imparte mucho esta justicia, este sentido de justicia. Pero ojo, el sentido de justicia divino es muy diferente al sentido de justicia que creemos aquí en este plano físico. El sentido de justicia divino es que debe de haber un equilibrio, debe de haber un ganar-ganar. Es decir, no va a haber una parte ganadora únicamente, sino debe de haber una compensación para ambas partes. Y en este caso, el sentido es lo equitativo. Por lo tanto, Miguel Arcángel lo primero que nos va a ayudar es a comprender cómo puedo llegar a ser equitativa o equitativo en mi vida, cómo puedo distribuir esa energía en mi día a día, pero equitativamente. Es decir, poder ayudar al otro, pero sin abandonar mis necesidades. Poder guiar al otro, pero sin descuidar cuál es mi punto a seguir. Poder compartir con el otro, pero también recibir del otro. Como tal, vivir esta equidad realmente, para entonces sí entrar en un sentido de justicia divina. Otro punto también que nos puede ayudar Miguel Arcángel dentro de darnos claridad, alumbrar el camino, es poder encontrar un sentido real de el valor propio, de poder decir, wow, estas son mis cualidades y entonces esto es lo que puedo compartirle al mundo. Ayer escuchaba un video y no recuerdo propiamente de quién porque vi varios videos del día de ayer, pero hablaba mucho de este sentido de comparación o de competitividad. El mundo es competitivo. El mundo, de hecho, tendemos a estar muy sumergidos en la parte de la imagen, en la parte del cómo me ve el otro, y ahí está muy marcado este sentido de injusticia y nos lleva a abandonar realmente qué es eso que yo quiero dar.
Pero además de eso, cuando alguien descubre sus talentos y dice, wow, es que esto es lo que me mueve, es que esto es lo que me gusta, es que esto es lo que va a hacer que realmente cumpla con mi plan y mi propósito divino, puede encontrarse con personas que o bien la lleven a autosabotearse por, híjole, no, es que eso te va a costar mucho trabajo, híjole, no, es que mira, estás haciendo esto y yo creo que eso está mal, híjole, es que no estás cumpliendo con estas reglas sociales, híjole, no, es que esto pues va en contra de de las ideas de la familia, ¿no? Y empieza obviamente a haber este autosaboteo, este tenor de seguirte enraizando en este sentido de injusticia. O bien también te puedes encontrar con la otra persona que va a querer mimetizarse contigo y que a su vez obviamente te va a llenar también de temores, porque al quererse mimetizar entras en un sentido de pérdida. Es decir, no quiero que el otro me robe mis ideas, no quiero que el otro me robe mis talentos, no quiero que el otro salga ganón de lo que yo estoy haciendo. Lo cierto es que aquí, cuando tú entras en esta claridad de cuál es la equidad y de quién eres tú, de cuál es tu valor propio, simplemente vas a compartir por el hecho de compartir, porque sabes que adentro de ti hay una conexión divina que te lleva al infinito, que te lleva a la abundancia divina y que siempre va a haber algo que tú puedas aportar, como es mi caso. En algún momento alguien me decía, ¿no te da miedo poner a otros angeloterapeutas en tu sitio web? Porque en el Jardín de los Ángeles está el directorio de angeloterapeutas que es certificado. Y lo cierto es que no me da miedo. Al contrario, qué genial poder distribuir ese trabajo de sanación en otras personas, porque eso me da pauta de yo tener espacio para estos programas, o me da espacio para empezar a incursionar en otras áreas que no he incursionado, para estudiar astrología, para aprender un curso de milagros, en fin. Realmente hay que empezar a ver cuál es mi valor propio, porque yo no soy dueña de la jerarquía angélica, no soy dueña ni siquiera de mí misma. Yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a un todo, a un creador, que Él es el que trabaja a través de mí. Por lo tanto, yo tengo ese valor y tengo esas características y tengo una encomienda que me hace ser única, aunque pueda ser imitable. Lo importante es que en este caso, quien esté atento a lo que yo estoy compartiendo, no busque imitarme, sino que realmente se lleve a un autoproceso. Por eso siempre te hablo de obsérvate, medita, cuestiónate, llévate a ti, visítate a ti, conócete a ti, para que tú te descubras a ti mismo y puedas ver qué es lo que te hace ser único, qué es eso que te da un valor propio, que es mucho el trabajo que necesita hacer este leoncillo, este leonino que te hablaba en un principio de las casas astrológicas. ¿Para qué? Para que al momento en el que entramos a la casa de Virgo, que vendría siendo la casa 6, entremos en un sentido real de cómo voy a proyectar hacia la sociedad, porque al momento en el que yo trascienda a una casa 7, la casa de Libra, entonces sí me vuelvo una figura externa, una figura sociable. Empiezo a trascender mi proceso personal a un proceso colectivo como tal, y de ahí nos vamos hasta el resto de las 12 casas. Por lo tanto, ¿qué implica y qué sincronicidad del tiempo? Me encanta, porque estamos ahorita en esta frontera donde el leonino, el signo Leo, nos está hablando de un valor propio, de un autorreconocimiento, de realmente dejar el ego, de dejar esos miedos, de ser rechazados, de estar viviendo injusticia, de estar abandonados. Esos miedos, dejarlos a un lado, dejar a un lado el ego y decirnos, realmente soy esto, realmente este es mi potencial y esto es lo que puedo compartirle al mundo. Y entrar en un estado de conciencia divina como nos lo puede dar el signo de Virgo. Virgo es completamente un signo de la mente como tal, pero no es una mente excesivamente creativa como la de Géminis, no. La mente de Virgo es una mente clara, ordenada, que le gusta un proceso y que le encanta tener eso, un sentido real de un valor propio. Por lo tanto, hay que trabajar con Miguel Arcángel
este sentido real del valor propio y a su vez encontrar esa equidad en nuestra vida. También otro punto importante que nos ayuda Miguel Arcángel con su energía es a cortar esas memorias del pasado, cortar esos hábitos que tenemos justamente de estarnos exigiendo, de estarnos prohibiendo, de estarnos llevando a contenernos las emociones, a tener este hábito de no llores, ¿no? Comúnmente algo que hacemos, y te puedo dar el ejemplo de cómo solemos estarnos lastimando a través de esta herida de la injusticia. Vamos a un velorio, está la persona con todo el sentimiento a flor de piel porque se acaba de ir esa persona que ama, y lo primero que le decimos es: no llores, no le gustaría verte llorar. Oh, ¿por qué no? Llóralo. Y no se trata de que le guste o no le guste al que ya se fue, se trata de tu sentimiento. Ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo tendemos a estarnos marcando y marcando constantemente esa herida de injusticia. Nos llevamos a privarnos de nuestras propias emociones. Por lo tanto, a partir de ahora, hazte consciente de que la persona está viviendo un duelo, la persona acaba de perder a alguien que ama, y que es importante exprese su tristeza, es importante exprese su dolor. ¿Para qué? Para que pueda vivir sanamente su proceso de duelo. Y de esta manera entonces Miguel Arcángel nos ayuda a cortar con esos hábitos, con esas memorias que nos llevan a estar viviendo constantemente esta herida de injusticia. Por supuesto, Miguel Arcángel nos puede inyectar, ayudarnos a activar, que aquí es muy importante pedirle que active como tal. No es enséñame, porque si me enseña me va a mandar maestros, y maestros de karma, porque yo le estoy diciendo que no sé qué es eso. Pero si yo le digo activa mi confianza, mi seguridad, mi certeza, lo que va a hacer es encenderme a mí, encender mi luz interna. Por lo tanto, pídele confianza en este sentido de activarte, de activar seguridad, de activar certeza, para que tú puedas dar esos pasos que te lleven a reconocer ese sentido real de tu valor propio y, por supuesto, a reconocer la equidad en tu vida. Otro de los arcángeles que te invito a trabajar en esta herida, que por supuesto no puede faltar porque es el ángel sanador, es Rafael Arcángel. Y recordemos que además de proveernos sanación como tal, nos puede ayudar también a sanar esa relación con nosotros mismos para dejar el hábito de ser exigentes y podernos dar esos permisos. Por lo tanto, lo que hace Rafael Arcángel es crear un puente entre lo que llamamos niño interior, que son todas esas necesidades, todas esas talentos, toda esa luz que está en nuestro interior, y el que creo ser aquí afuera. Por lo tanto, Rafael nos va a ayudar a crear ese halo de comunicación, ese puente, reitero, para poder explorarnos a nosotros mismos y empezar a atender aquellas necesidades olvidadas, aquellas necesidades que de alguna manera necesitan ser cubiertas y de una forma sana. Porque muchas veces cubrimos esas necesidades, pero de una forma insana. Es decir, nos vamos al consumismo o nos vamos a hacer cosas que más allá de beneficiarnos nos lastiman, como puede ser alguna adicción o como puede ser un mal hábito como tal. Así que vamos a solicitarle la ayuda a Rafael Arcángel para que él sea el puente de luz que me permita conectar con mis talentos, con mis habilidades e irme autodescubriendo a mí misma, a mí mismo, desde el amor, desde esta aceptación, desde este decir sí, quiero realmente estar conmigo, porque vivo conmigo y vivo las 24 horas, los 365 días del año, y voy a estar conmigo hasta que la muerte me separe de este cuerpo, ¿verdad? Como tal. Por lo tanto, voy a empezar a reconocerme, a reconocer esos talentos y a reconocer esas necesidades olvidadas. En este caso, te invito a que medites y, por supuesto, que medites observándote, pero ojo, sin hacer juicio hacia ti y sin hacer juicio hacia la otra persona. ¿Qué implica no hacer juicio?
justamente evitar esa injusticia y empezar a ser equitativo y comprender que si tu padre o tu madre te regañó, te limitó, te coartó, o que alguien te dijo, oye, no llores cuando tú estabas en la necesidad de llorar, bueno, simplemente observa que ahí había también una herencia inconsciente de injusticia y que eso no lo hizo con dolo, simplemente es un hábito que se ha heredado generación tras generación y que hoy tú amorosamente estás en la posibilidad de corregirlo y dejar de trascenderlo a nuevas generaciones. Por lo tanto, medita observándote, conociendo cuáles son esas áreas de ti que puedes transformar sin ese juicio, pero sí con un sentir, con permitirte sentir y a su vez permitirte actuar. ¿Y qué implica actuar? Es llevarte a una transformación. Cuando tú empieces a sentir, estoy sintiendo este dolor, estoy sintiendo esto que acabo de recordar, bueno, apliquemos Ho'oponopono, es algo muy práctico, es algo que puedo actuar rápidamente, decir, acabo de reconocer esta memoria y elijo liberarla. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Universo, estoy tomando conciencia de esto y elijo soltarlo para entrar en la conciencia del amor propio, para entrar en la conciencia del valor propio, para entrar en la conciencia de la equidad, para entrar en la conciencia de una justicia divina. Y de esta manera vas a empezar a corregir trabajando con esta energía de sanación de Rafael Arcángel. Y algo también muy importante que nos puede ayudar Rafael Arcángel es el poder crear nuevos hábitos, transformar los viejos y crear incluso nuevos hábitos. Y hábitos que obviamente vayan en pro de una justicia personal, de una justicia propia, de una equidad contigo mismo. De tal manera que obviamente vayas generándote un nuevo estilo de vida en donde verdaderamente puedas satisfacer tus necesidades ya como adulto de una manera responsable y puedas guiar obviamente quienes tienes como responsabilidad, que pueden ser tus hijos o pueden ser tus sobrinos o pueden ser alguna persona que esté bajo tu cargo, bueno, irlo guiando de tal manera que esa persona también pueda vivir ese proceso sanador y ser equitativo en su vida. Y otros dos arcángeles que te invito a que trabajes en conjunto con ellos, eso no implica que no invites también a Rafael a que trabaje en conjunto con estos dos, o a Miguel, son Sandalfón Arcángel y Gabriel Arcángel. Sandalfón, recordemos que es un ángel que custodia esta esfera física, la esfera de Malhut, la esfera de este plano como tal, no propiamente de la tierra, sino del plano físico, de donde estamos nosotros presentes. Y Gabriel Arcángel, pues es el mensajero, es el ángel de la comunicación, es el ángel de las relaciones interpersonales, es el ángel de la sociabilidad, el ángel que me permite saber el impacto que yo estoy provocando en el otro, el efecto mariposa que estoy causando. Bueno, estos ángeles nos pueden ayudar a trabajar con esa gentileza. Recuerda que uno de los puntos claves que tiene la persona con una herida de injusticia, incluso con todas las heridas que hemos hablado, es que se vuelve extremadamente exigente, perfeccionista y todo el tiempo se está enjuiciando. Bueno, nos puede llevar Sandalfón y Gabriel Arcángel a ser gentiles con nosotros mismos, y el ser gentil es empezar realmente a transformar la crítica, el juicio, por la motivación. Es decir, puedo decir, ok, Patti, esto no fue la mejor forma en que lo pudiste haber hecho, pero tienes este talento. O, a ver, estás sintiendo este temor, puedes ahora transformarlo en esto otro. Ya no estar en, ¿ves? Siempre tienes ese miedo, por eso no avanzas, sigues en el mismo lugar, no sirves para nada, etc. A ver, existe este miedo, vamos a transformarlo. Viene este juicio sano, viene este juez que te puede ayudar, reitero, de una forma mucho más motivacional en este sentido. Por lo tanto, Sandalfón y Gabriel Arcángel nos pueden ayudar a conectar con esa energía gentil que tenemos en nosotros y por supuesto a ser mucho más
compasivos y misericordiosos en el trato hacia nosotros mismos. Nos ayudan a aprender a escucharnos, y eso es algo muy importante también, en el sentido de que el momento en el que yo escuche cómo me estoy expresando, puedo encontrar puntos claves, áreas de oportunidad para trabajar conmigo y llevarme obviamente a una vida mucho más ligera, mucho más flexible. Nos ayudan también a expresarnos congruentemente, coherentemente, desde nuestro sentir. Es decir, sí, estoy enojada y dame permiso de enojarme en este momento. ¿Por qué limitarme? Déjame enojarme y a lo mejor voy a escribir que estoy enojada y voy a escribir que saco todo ese enojo, o voy a meditar, dame 10 minutos porque ahorita estoy en este sentir como tal, o estoy triste, dame un momento y déjame vivir esta tristeza. Permitirnos vivir esa sensación, ese sentir que estamos experimentando. Y aquí entonces una de las dinámicas que te invito a hacer es escribir cartas, escribir a lo mejor un diario, escribir algo que en algún lugar que te permita realmente liberar todas esas emociones. Obviamente en estas cartas perdonar, incluso reconciliar como tal con aquella persona o contigo mismo con quien necesites reconciliarte. Porque algo que hace Gabriel Arcángel en este sentido es llevarnos a una reconciliación. Entonces, si estoy incluso enojado conmigo mismo porque pues me he detenido por todos estos años, bueno, me escribo una carta y me digo a mí misma, a mí mismo, te perdono por haber tenido miedo, por haber tenido este temor, por haber tenido esta inseguridad, por haber tenido esta incertidumbre, por dudar de ti. Te perdono y hoy te libero de todo esto y te doy permiso de ser diferente. Y créeme que vas a marcar la diferencia. Y por último, dentro de los tips que te quiero dar para trabajar con Sandalphon y Gabriel Arcángel en esta parte de poder transformarnos y reconciliarnos con nosotros mismos, es que medites con uno de los mantras que considero más poderosos que puede haber para vivir este proceso de renacimiento o de reconexión con nuestra luz divina. Y es el mantra Sa, Ta, Na, Ma. Son 4 monosílabos que lo que hacen es llevarnos por un proceso. Sa, S-A, significa nacimiento. Y esto nos va a llevar como a este momento de florecer, a este momento de expandirnos, este momento de reconocernos y decir, sí, soy luz y permito que esa luz nazca en mí. Ta, como tal, significa vida o transformación, es decir, permito que esta luz que estoy dejando que emane, que se expanda, me lleve a una transformación, me lleve a un proceso de renovación como tal. Y esto me crea una sensación de fuerza, de vitalidad, de valentía, de empuje, de decisión, de decir, sí, voy por ello, ¿ok? Na significa muerte, es decir, dentro del mismo proceso, ¿ok? Como tal, al momento en el que yo estoy decidiendo sacar esa luz para vivir un proceso de transformación, necesito morir a lo que creí que era para poder renacer en lo que verdaderamente soy. Es decir, permito que esa luz saque todo aquello que ya no me es útil, y eso es un proceso de muerte, el cual me va a llevar a estimular un sentimiento de amor real hacia mí mismo, un sentimiento de amor universal, un sentimiento de decir, va por mí y por todos mis amigos que hago esto, que me permito sacar esta luz que hay en mi interior para vivir el proceso transformador. Y Ma, que sería el último monosílabo, es renacimiento, es decir, vuelvo a hacer emanar esta luz, pero ya desde una conciencia muy clara de quién soy, desde mi yo superior, quién realmente soy y el potencial que poseo. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Bueno, sentarte a meditar como tal, puedes simplemente estar repitiendo este proceso, pero también existen los mudras. Recuerda que por ahí hay un programa de mudras y también hay un programa de mantras, que puedes visitarnos en mi canal de YouTube. Busca Patricia Tanús en YouTube y por supuesto que te va a aparecer mi canal. Y en este sentido vas a poder repetir este mantra haciendo mudras.
es decir, haciendo ciertos toques o movimientos con tus manos que van a estimular tu cuerpo a vivir ese proceso con mucho más agilidad o con mucho más destreza, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Bueno, cada monosílabo tiene una conexión con uno de nuestros dedos y el dedo pulgar tiene que ver con mi mente, con lo que es mi pensamiento. Por lo tanto, recordemos que estas heridas nacen aquí, que se generan como un patrón de conducta, un patrón neuronal, una programación neuronal como tal. Y por lo tanto lo que voy a hacer con este mantra y con este mudra es empezar a remover todas esas creencias y dejar espacio a nuevos programas que yo mismo me voy a ir proponiendo desde una sabiduría divina. ¿Qué implica entonces? Que mi mente se va a permitir expandir en luz. Y entonces conecto en primera instancia con Sa. Voy a conectar mi dedo índice con mi dedo pulgar, ¿ok? De hecho, lo que voy a hacer es esta posición y voy a apretar, ¿ok? Puedo ponerlas en posición hacia arriba, como en posición de recibir, de recepción, como tal, para que los chakras que están en las palmas de mis manos absorban la energía también del universo y le esté yo diciendo al universo, estoy dispuesta a recibir toda la energía que puedas proveerme para hacer este cambio de transformación, como tal. Y entonces recibo la energía de Sa, ¿ok? Después, Ta. Ta, vamos a usar el dedo medio como tal y en el dedo medio lo que vamos a hacer es darle la indicación a nuestro organismo de transmutar, de transformar, de generar algo completamente nuevo. Y lo que voy a hacer es nuevamente llevarlo a la conexión con la mente y le voy a dar la indicación. Ok, ya encendí mi luz, ahora me renuevo, ahora me permito transformarme. Ahora hago un barrido de aquellas ideas, de esa programación y me doy permiso de dejar espacio a lo nuevo. Por lo tanto, voy a estar actuando incluso desde el corazón en este acto de amor, en este acto de fe. Vendría siendo mucho la representación de la carta del loco, del tarot de Osho, que dice que confía ciegamente en que lo que es verdaderamente suyo no se le puede quitar. Por lo tanto, en este momento, cuando estoy haciendo este mudra, es confío en esa energía divina que me va a quitar lo que verdaderamente no necesito y me va a dejar lo que es verdaderamente mío, que es mi luz, mi talento, mi abundancia, mi riqueza, eso que me hace ser único. Bien, ya terminamos de pronunciar Ta, nos vamos a Ma, Na. Recuerda que Na es muerte, entonces me llevo con el dedo anular a la mente a vivir ese proceso de depuración. Ya le dije al universo que confío, ahora lo suelto. Ahora muero a ello desde el amor, desde la gratitud, desde el perdón, desde la liberación. Bien, entonces estoy en la pronunciación de Na y cierro con Ma. Ma me llevo al meñique con el dedo pulgar, de tal modo que cierro ese ciclo abriéndome a algo nuevo, como tal, en ese renacimiento, dándole la indicación de que ya dejé un vacío y que en ese vacío quiero co-crear una mejor versión de mí misma. Por lo tanto, cuando yo empiece a hacer este ejercicio de Sa, Ta, Na, Ma, y lo esté repitiendo constantemente, lo voy a intencionar. ¿Con qué lo voy a intencionar? Bueno, con expandir mi luz, con reconocerme a mí misma, con conectar con ese amor propio, con ese sentido real de amor propio, con ser equitativa, con permitirme ser mucho más flexible, con darme permisos, ser mucho más amorosa, mucho más gentil conmigo mismo. Bueno, en este sentido voy a intencionar esta meditación y voy a darme 3 a 5 minutitos para estar repitiendo este mantra Sa, Ta, Na, Ma con esa intención y dejar que fluya. ¿Qué va a suceder? Que voy a equilibrarme, voy a entrar en mi punto de equilibrio, en mi centro como tal, y voy a permitir que descienda esa sabiduría divina, ese yo superior, y desde este actúe de ahora en adelante.
Así que tienes aquí una gran herramienta para poder llevarte a vivir este proceso de sanación de la herida de la injusticia. Y por supuesto tienes en los otros videos de los programas anteriores ir sanando cada una de estas heridas, de tal manera que puedas verdaderamente ir diseñando tu vida hacia ese propósito divino, que es ser felices, ir compartiendo tu luz, ir compartiendo tus dones, ir compartiendo todo eso que traes en equipaje y que ni siquiera te has dado cuenta de que lo traes. Un gran paso para poder autodescubrirnos y, por supuesto, compartir, reitero, esa luz, porque una vez más, lo justo es que compartas tu luz con todo el mundo. Y bueno, de verdad deseo que toda esta información te sea de utilidad, que lo pongas en práctica, que no lo dejes solamente en palabras, que no lo dejes solamente acá en una idea o en un sí lo voy a hacer, pero sigas autosaboteándote y realmente te des a la tarea de vivirlo, de experimentarlo y de transformar tu vida. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Por ahí vi algunos de sus comentarios, deditos y corazoncitos. Muchísimas gracias. Es curioso porque no me está poniendo nombres. Ok. Bueno, voy a ver nada más sus comentarios porque extrañamente no me pone nombres. Ok, bueno. Bianca Estrada dice, qué bonita te ves. Muchísimas gracias. Besos y abrazos. Gracias, Bianca. Ojalá me puedan escribir y poner ahí quiénes son porque no me está poniendo extrañamente nombres. Ya saben, Mercurio está haciendo de las suyas. Esto es muy divertido. Marisol Sanabria dice, qué bella maestra. Marisol de Colombia. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo. Gracias. Dice Marisol, soy Leo. Ok, extraordinario. Luis Gómez, muy bien. Adelante con fe. Bendiciones. Muchísimas gracias. Estrellita Espiritual dice, hola hermosa, saludos y bendiciones. Gracias, gracias para ti también. Yasmín Galicia dice, qué fuerte, pero es la realidad. Gracias por tu ayuda. Me parece extraordinario. Leo Betty, que acabamos de vernos hace poco, ganadora del reto de la semana pasada, que bueno, ya estoy ahí pensando en nuevos retos, ¿ok? Para que se pongan pilas y ganen algunas de las sesiones que voy a estar regalando con Terapia con Ángeles. Y gracias, Betty, bendiciones para ti también. Andrea dice, Andrea Domeisen, muchas gracias, siempre entregando para que vayamos avanzando. Por supuesto, y para mí sería una gran satisfacción saber que estás reencontrándote contigo mismo y que estás dispuesto a compartir esa belleza que hay en tu interior. Y bueno, yo los dejo por el día de hoy. Tengan una extraordinaria tarde y por favor, sean felices en todo momento. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea con ustedes. Bye bye.